solo unas semanas una nueva manifestación se sintió fuerte en las calles del país. Durante los últimos 18 meses, más de 400 manifestaciones sociales han remecido el ambiente nacional. ¿Años convulsionados o un natural despertar ciudadano? Somos pobres, pero queremos vivir dignos. Hay generaciones que han perdido el temor. ¿Pero qué hay detrás de las marchas y la violencia? ¿Es síntoma de una crisis del reconocido modelo social, político y económico chileno? En los últimos 20 años la desigualdad se ha hecho cada vez más peor. Siempre estamos dispuestos a la crítica. Pero esto decía, en 20 años no se hizo nada. La clase política en Chile hoy día no existe. Pusimos en la mira a políticos, economistas, actores sociales y expertos frente a la indignación de los ciudadanos comunes y corrientes. No sé cómo le irán a pensar las personas que tienen plata, pero digo yo que son estúpidos. Me duele como chilena, me duele como mujer, me duele como jefa de hogar. Un niño preparándose para puntaje nacional no tenga ni siquiera un baño decente donde hacer sus necesidades. De repente uno veía 5 millones al siguiente año, ya eran 10 millones, después hubo un año que decían 16 millones y yo todavía estaba estudiando. Y tras años de silencio conversamos con uno de los principales actores económicos y políticos de la dictadura militar, a quien muchos señalan como el padre del sistema neoliberal chileno actual. El estado de la economía chilena en el día de hoy, sin lugar a dudas que el progreso ha sido notable. Hay un pensamiento marxista que sigue vigente como lo estuvo en el pasado. Estos últimos años han estado marcados por la movilización social. Las demandas de la ciudadanía ya no son solo sectoriales, sino que han adquirido una transversalidad tal que comunidades completas se involucran en los conflictos. Lo vimos en Magallanes, en Puerto Aysén y en Freirina, donde la gente salió a la calle a expresar su descontento. Los estudiantes, con sus movilizaciones, actuaron como detonante. Pero, ¿cuáles son las causas profundas de este verdadero estallido ciudadano? El reportaje es de los periodistas Cristian Donoso y Luis Narváez. Hace una semana las marchas en la capital se reactivaron. Pero la manifestación no autorizada duró 17 minutos y se convirtió en una de las marchas más violentas de los últimos años. Una imagen viva de la falta de entendimiento en el conflicto social. Violencia de encapuchados por un lado y represión policial por otro. ¿Qué está pasando en Chile? 2 años movilizados, cientos de manifestaciones y en cada marcha y cada declaración parece ser un déjà vu. ¿Qué hay detrás de esta violencia? Las interpelaciones, el desencanto de las nuevas generaciones y las medidas de presión. A las 8:30 debiera estar el camión, si no está el camión a las 12 nos juntamos, nos volvemos a manifestar acá y en la noche hacemos una velatón. Las fogatas se hacen en la calle, ahí se llama la atención. El ministro fue a Coyhaique, ¿por qué el secretario no viene acá? La mierda está aquí, no allá en el centro. Las fogatas se hacen en el punto que uno necesita hacerla, no las va a hacer arriba de la calle porque la calle no llama la atención a nadie. Es lo mismo que usted le pidiera a los caballeros que están haciendo el bloqueo en Coyhaique y le hicieran arriba del mar. Es una cuestión harto ilógica. Un brillo que vaya para allá para el centro, no apretar nada que ver. No, el viejo tiene que venir para acá a mostrar la cara.
Mediados de marzo y los vecinos del llamado barrio chino de Los Espejos, cansados de la nula respuesta de la autoridad por una maloliente y putrefacta piscina de aguas servidas dependiente del Serviu, deciden tomarse la calle. Nosotros llevamos, mira, con este hoyo llevamos 10, 15 años. Somos marginados por vivir en un barrio conflictivo, entonces, pero no toda la gente es igual. Se está llegando a estos extremos porque no se escucha a la gente. Cualquier autoridad tuviera esto en Las Condes, esto ya lo solucionaría en 20 minutos. Mientras eso ocurría en Los Espejos, a 17 kilómetros, pleno centro de Santiago, autoridades del norte de Chile, liderados por el alcalde de Calama, llegaban a La Moneda a entregar una carta al presidente Piñera anunciando la paralización de sus ciudades. No hay una cuestión acá contra el gobierno de turno, una postergación de por lo menos 35 o 40 años. Pero la delegación solo pudo entregar la misiva, no fueron recibidos. La atención gubernamental estaba a 1.642 kilómetros al sur, en Puerto Aysén. Ciudades completas estaban detenidas, paralizadas por las demandas sociales. Aysén, Calama y Los Espejos, 3 manifestaciones aparentemente inconexas, 3 conflictos que surgen por causas diferentes, pero con un trasfondo similar. Ciudadanos comunes y corrientes que, al margen de la autoridad, deciden buscar una solución a sus problemas mediante la protesta pública, unido en torno a un concepto que hoy resuena a lo largo de todo Chile: la demanda social. Es una sociedad mucho más educada, por lo tanto mucho más informada, más reflexiva, más crítica. Yo no digo que es responsabilidad del actual gobierno, sino digo que es responsabilidad de toda la sociedad. Somos todos responsables de lo que nos pasa en nuestro país. Unos por no hacer nada y los otros por permitir que no se haga nada. Conflictos hacen bien, ¿no? O sea, los conflictos no son formas de avance, ¿no? Los conflictos son naturales, por lo demás, en contextos como los de la sociedad moderna. El problema de nuestra sociedad no es solamente casos puntuales como este o el de Aysén. Hay que preguntarnos qué sociedad queremos para el futuro. Esto es un proceso profundo, que es una especie de que la ciudadanía está tomando conciencia de que es soberana, que la soberanía está en ella y no en el Estado, que el poder legislativo y el poder constituyente está en ella y no en los políticos. Entonces, esto es un proceso de aprendizaje, es un proceso de autoeducación. Absolutamente esto es lo más sano que haya ocurrido en mucho tiempo. Automóviles lujosos, inmensas construcciones rozando las nubes, veloces autopistas cruzando bajo los ríos, crecimiento de 6.2 en julio, índices que hablan de $16.000 per cápita al año. Mientras el mundo parece no lograr despegar de una poderosa crisis económica, amenazando incluso la quiebra de algunos países, Chile crece a tasas de naciones desarrolladas. La estabilidad financiera parece ser un blindaje único a nivel mundial. Desempleo a la baja, en algunas regiones a un nivel histórico, nivel cercano a cero. Todo parece indicar que nuestro país, la angosta y larga franja de tierra al fin del mundo, aquel jaguar de los años 90, está maduro, sólido y convertido en un tigre. Pero ¿qué pasa en Chile que manifestaciones sociales irrumpen por la Alameda, convocando incluso a 200.000 personas? ¿Qué pasa en Chile que más de 400 marchas se han originado en poco más de un año? ¿Qué pasa en Chile que al año más de 40 personas mueren producto del frío? Tenemos una economía que crece. Ha crecido en un 6,3%. Salario crece en un 1,8%. ¿no? Entonces obviamente la gente dice, pero bueno, ¿dónde está este crecimiento económico que me cuentan en los noticieros, que me cuentan en los diarios, ¿no es cierto? ¿Dónde está? ¿Quién crece cuando Chile crece?
Mientras las cifras macro muestran a Chile al borde del desarrollo, las cifras micro son impactantes porque son las que hablan de las personas y al hacerlo evidencian una brutal desigualdad. Mientras que el 60% de los chilenos vive con menos de 520.000 pesos al mes, hay un 2% con ingresos que superan los 19 millones de pesos mensuales. Y según Forbes, Chile tiene más multimillonarios que Canadá, Australia y Japón, países con más habitantes, un Producto Interno Bruto que nos duplica, es decir, economías proporcionalmente gigantescas al lado de la nuestra. Estamos viviendo en condiciones de extrema desigualdad. El 5% de los hogares más ricos ganan 833 veces más del 5% de los hogares más pobres. Por favor, por acá. La lluvia, el frío. Tengo un calefactor chiquitito, tengo que dejar los días y noche prendido, porque aquí la helada es horrible, está prendido eso y el vapor a uno le sale por la boca. Allá al fondo, se me mete el agua por el fondo. Y la lluvia fuerte que hubo último, acá está todo mojado, se nota. Estaba durmiendo mi hijo aquí y yo estaba trabajando en turno de noche. Y estaba mi hijo, le estaba cayendo todo el agua en la cara. Y se mojó todo el colchón, la fresada, todo se mojó. Y mi hija vino, dio vuelta todo para allá lo mojado y acostó al niño acá y arregló el techo poniendo palitos. Pero igual aquí tengo que arreglar todo eso. 13 años lleva viviendo María Segovia en un campamento. Es madre de 3 niños, 2 viven con ella y 1 está en el sur haciendo el servicio militar. Su sueldo es de 183.000 pesos. Ahora se lo tendrán que reajustar a 193, el mínimo. Un mes compro gas y a los mes o 2 meses más no compro gas porque tengo que hacerlo durar. Y de ahí se puede comprar otras cosas. Puede ser, en vez de comprar 2 kilos de azúcar, podemos comprar 4. En vez de 4 paquetes de tallarines, podemos comprar 6. Estamos colgados. Por decir, robamos luz. Agua tampoco pagamos. También le robamos el agua. El niño tiene que salir al baño que está allá con un paraguas, estar ahí en el baño con el paraguas, que se están mojando, salen para afuera, agarran el viento, para la vuelta lo mismo. Y con eso los niños se enferman. Un 14,4% de los chilenos, es decir, más de 2.500.000 personas, viven en situación de pobreza según la última encuesta CACEN. María es una de ellas. Si el PIB per cápita promedio que muestra Chile en los mercados del mundo fuese real, su familia debería haber recibido 32 millones de pesos en el 2011. Pero la cifra verdadera es que solo obtuvo 2 millones, poco más de 160.000 pesos mensuales para subsistir ella y sus 3 hijos. Para esta mujer, la realidad de los autos lujosos y rascacielos solo se ven en las películas. No sé cómo le irán a pensar las personas que tienen plata, pero digo yo que son estúpidos. Porque, ¿cómo comprarse un auto por comprárselo nomás? Yo miro al lado, con 20 millones me compro una casa. Eso haría. Lo único que tengo en mi mente es tenerle una casa a mi hijo. Eso es lo único que quiero, y que ellos terminen los estudios, cosa que yo no hice. En el año 2006 la pobreza disminuyó, el año 2009 la pobreza sufrió por primera vez, después de 20 años, un retroceso, ¿cierto? Luego del terremoto, los cálculos internos es que la pobreza habría aumentado aún más y por lo tanto lo relevante es que en el 2011 volvemos a retomar el rumbo hacia una pobreza en tasas menores. 250.000 pesos para una persona que es pobre, eso es alto. Es alta plata para uno que no tiene. Para ellos, el pobre tiene que seguir siendo pobre. El pobre no puede salir de pobre, tiene que seguir pobre. María Segovia, trabajadora, esforzada, pobladora, le hace un llamado a todos los políticos. A que viniera a compartir así con una persona pobre, a dormirla como duerme uno, en las camas que uno tiene. Para que vean qué es lo que pasa a uno. Que uno pasa frío, uno tiene que estar luchando con la fresa en la noche para poder estar calentito. La gente no aguanta y resiste mayor desigualdad. El modelo reproduce y profundiza la concentración no solo del poder económico, del ingreso, ¿cierto?, sino que también del poder político y del poder mediático cultural.
Esto no es un tsunami así sorpresivo, esto venía acumulándose. En los últimos 20 años había visto con paciencia a ver si las cosas cambiaban y algunas cambiaron, pero la mayor parte no cambió. Y por lo tanto los abusos continuaron, el malestar continuó, la desigualdad se ha hecho cada vez más peor. Creímos que los desequilibrios de este tipo se corregirían solos. Que el mercado sería tan sabio que lo iría arreglando. Que el mercado iba a arreglar los temas energéticos, los temas del agua, los temas de la contaminación atmosférica, que había una suerte de magia ahí que se llama autorregulación. Y esa premisa se quebró. Y se viene quebrando desde hace tiempo. Y no solamente en Chile, se quebró en el mundo, se quebró en el 2008 con Lehman Brothers. En el Chile de 1990 y en el Chile de hoy hay dos realidades totalmente distintas. Que era que en el Chile de 1990 un 40% de los chilenos vivía en situación de pobreza. Y como siempre hay un 10%, por así decirlo, de las personas más ricas del país, o ABC1, había un 50% de clase media. ¿Pero qué pasó? Chile empezó a crecer, Chile se empezó a desarrollar, hubo políticas para tratar de bajar la pobreza, y hoy día tenemos un país en que seguimos con un 10% de personas más ricas, ABC1, pero la pobreza ha bajado ahora, todos los años bajó, y ahora es 14,4%. Toda esta diferencia, 75%, es lo que podríamos llamar clase media. Pero ¿qué es lo que pasa? Que dentro de esta gigantesca clase media también hay grandes diferencias. O sea, aquí hay personas que ya no están en la pobreza, pero salieron recién. Lo llamamos nosotros clase media vulnerable. Son personas que salieron recién, pero están viviendo a lo mejor con, por así decirlo, 400.000 pesos al mes. Y obviamente 400.000 pesos al mes no está en pobreza, pero no le alcanza como para pagar un determinado dividendo o para tener un hijo en la universidad en determinadas condiciones. Esta es la clase media que podríamos llamar emergente, que son personas que a lo mejor ya los jefes de hogar han alcanzado la educación superior. Y después uno puede decir, está la clase media media, está la clase media alta. Lo que uno ve hoy día en las calles, más que a las personas en pobreza, que son las que están acá, son estas personas que dicen, el Estado no me puede dejar solo. El país ha avanzado mucho, se ha desarrollado mucho, muchos temas, pero desde el punto de vista de la gobernabilidad y el sistema político y el sistema de representación que tenemos la ciudadanía, se quedó atrás. En educación claramente tenemos un problema grande de calidad, pero no perdamos de vista que en materia universitaria, por ejemplo, había 200.000 universitarios del año 90, hay casi 1.200.000 hoy día. En Chile, el fenómeno de los manifestantes ha sido tan fuerte que si en España, donde se acuñó el concepto de los indignados, la marcha más multitudinaria fue de 10.000 personas, aquí se lograron reunir hasta 500.000 personas en un lugar. No hay nada más que rendirse a la otra cara de la verdad. Fueron los estudiantes el 2011 los que revolucionaron el ambiente. Hubo bailes, corridas inusuales, deslumbrantes disfraces, una creativa forma de expresar su disgusto. Tuvimos que sacar cerca de 200.000 personas a la calle para que recién nos empezaran a tomar en serio. Claramente lo que pasó en 2011 no fue un estallido social, no fue una cosa espontánea. Claramente ahí como que se desencadenó una suerte de malestar generalizado, pero no fue algo espontáneo. Malestar por lo que aseguran es un sistema obsoleto. Durante 18 meses la Fuerza Ciudadana fue más. Forzaron 2 cambios de ministros. El nuevo presupuesto en educación creció, se fiscalizaron instituciones e incluso se publicaron informes. Pero a pesar de todo aquello, aseguran, solo fueron respuestas políticas. Decisiones reales, concretas y efectivas, pocas.
A 18 meses del inicio siguen movilizados, alejados del mundo político. Y hace una semana lo demostraron saliendo nuevamente a la calle. Tras la decisión del Congreso de rechazar el informe del lucro por la forma y no el fondo, y lo que dicen que ha sido un duro mejoramiento en la educación escolar, los estudiantes salieron nuevamente a la calle en busca de respuestas. Andrea Almonacid es una más de los miles que se juntaron en Plaza Italia para esta nueva manifestación social. Estudié 5 años, de los cuales pagué 7 millones y ahora sigo debiendo 9 millones. Andrea no es estudiante, lo fue hace varios años. Tampoco anda indignada por la vida, pero asegura no le quedó otra. A ella la conocimos meses antes, cumpliendo su sueño, cantar. El año 2006, siguiendo su sueño, se vino de Puerto Montt y entró a estudiar interpretación en canto en la Universidad Las Américas. La elegí porque no tenía más opción, porque la carrera de intérprete en canto estaba abierta solamente en la Universidad de Las Américas y en la UNIAC, pero la UNIAC era más cara. La carrera costaba cerca de 1.900.000 anuales. Como vivía sola en Santiago, no podía pagarla, pero todo se solucionó cuando la propia universidad le ofreció un crédito interno. Simplemente pagaba lo que podía en 12 cuotas, con una leve tasa de interés, y al resto lo tiraba a un crédito que pagaría el siguiente año. La cuota mínima que pagué fue 98, que fue cuando entré, y de ahí ya la cuota empieza a subir. 100, 105... Pero aquel beneficio para cumplir su sueño terminó siendo una pesadilla. Lo que nunca se fijó en el pagaret por omisión o desconocimiento es que la diferencia entre lo que pagaba y el total de la carrera tenía un impactante 18% de interés. Toda la parte económica se me alivianaba con el tema del crédito interno. Entonces ahí me empezaron, me mostraron de lo que se trataba y me convenía en ese momento, pero al final, con los años después empezó a subir todos los intereses y ahora estoy debiendo una cantidad imposible de pagar. Una deuda que hoy es poco más de 9 millones de pesos, ya habiendo pagado 7.500.000 pesos. Era todos los años así. De repente uno veía 5 millones al siguiente año, ya eran 10 millones, después hubo un año que decían 16 millones y yo todavía estaba estudiando. Hay que pagar porque si uno no paga no puede entrar a dar exámenes, no puede dar pruebas, cátedras, controles. Sumemos, la carrera de Andrea costaba poco más de 9 millones los 5 años. Si hoy pagara la deuda más todo lo que ya invirtió, su sueño de ser cantante saldría un total de más de 18 millones de pesos. ¿Tú pagaste todas tus cuotas? Todas. ¿En alguna oportunidad te atrasaste? Sí, me atrasé, pero no me atrasé al punto de 2 meses ni 3 meses, me atrasé 15 días. ¿Y siempre pagaste? Siempre pagué todo, pagué el título, todo. Como yo me retrasé porque no tenía esa plata, en 15 días o 20 días que creo que me retrasé, me subió 1 millón más la deuda. Andrea hoy hace clases de canto para pagar la deuda y si le sale algún pituto, canta en un bar. Ha ido una y otra vez a la universidad y la única solución es repactar en menores cuotas, condenándola a una deuda más alta y muchísimo más tiempo. Cuando te están vendiendo la carrera, cuando uno llega, te muestran una cosa muy bonita, que vas a hacer esto, que vas a hacer lo otro, que tienes todas estas posibilidades, pero ya una vez que uno terminó y está endeudado, te cierra la puerta en la cara. Me queda la sensación de que, no sé, que en realidad no les interesa, que ellos están más preocupados de su negocio, de ganar dinero. Volvemos a la marcha del 8 de agosto, donde Andrea manifestaba su malestar con lo que dice es un sistema educacional abusivo. Pero de manifestaciones poco, la marcha, que no había sido autorizada a pesar de todos los permisos entregados en la Intendencia, era disuelta y reprimida a los pocos minutos por Carabineros. Esta vez la violencia de los encapuchados se desbanda como nunca antes.
3 buses del Transantiago son quemados y miles de pesos destruidos en señalética pública. A pesar de los 18 meses, las cientos de marchas, miles de reuniones, decenas de asistencias al Congreso, mesas de trabajos, la marcha termina en desmanes, violencia de encapuchados y represión de la policía. Al final del día, el fondo de la manifestación pasó a un 10º plano. Eso muestra un poco la incapacidad de comprender la situación social o sociopolítica en la que estamos actualmente en Chile. Hacerse cargo de que el modelo que instalaron a la fuerza a través de los Chicago Boys hace 30 años fracasó. El movimiento estudiantil no modificó un peso de los aranceles, pero cambió el país por completo. Estamos discutiendo una serie de cosas que eran imposibles de discutir hace un año y se van a cambiar. Y cuando se empiecen a cambiar el binominal, van a tener que cambiar el tamaño de los distritos, las circunscripciones, la cantidad de gente adentro del Congreso. Van a tener que discutir si va a ser unicameral o bicameral, porque al final van a decir, oye, pero ¿cómo metemos tanta gente? ¿Cómo vamos a aumentar la cantidad de congresistas si a la gente no le gusta? La sensación es que la clase política no lo puede ver, porque si lo ve, tiene que firmar la carta de renuncia. Tenemos que preguntarnos si es una movilización por más y mejor capitalismo, en el fondo porque las oportunidades que el sistema prometió y no se cumplieron se cumplan, o bien por un cambio de sistema, un cambio estructural del sistema. Nosotros apostamos a lo segundo. Tamaño del malestar, los gobiernos dijeron sistemáticamente, y los anteriores dijeron, el tamaño es pequeño, la posición es sectorial y la velocidad es lenta. Lo que hemos vivido en este último año, hay una gran velocidad del fenómeno. La posición es multisectorial. Esto estalló en medio ambiente, en educación, estalló en el regionalismo, está estallando por el lado más político estrictamente. O sea, esto es realmente algo significativo, ¿no? Y el tamaño es lo más desconocido, pero lo que sabemos es que es enorme. Lo que estamos planteando hoy no se resuelve de la noche a la mañana. Y cuando lo logremos, las demandas van a ser otras. Porque tenemos que vivir en un proceso de mejoramiento continuo, no podemos acomodarnos. Hoy día, señores, estamos haciendo política, ya no queremos delegar nuestra capacidad creadora en otros sujetos que no nos representan. En 1982, Chile entró en una grave crisis financiera. La recesión mundial llevó a importantes empresas a la quiebra, el endeudamiento privado estaba por las nubes, la cesantía se disparó por sobre el 25%. En medio de este negro panorama, el nombre de Carlos Cáceres apareció en todos los medios. Quien había sido miembro del Consejo de Estado tras el golpe del 73, asumió como presidente del Banco Central, inyectando capital a los bancos a punto de la quiebra. Fijó la tasa de cambio e interés y aplicó medidas categóricas, llamando la atención del general Augusto Pinochet, que en 1983 lo nombró ministro de Hacienda. Rápidamente renegoció las deudas internas y externas, calculó un nuevo dólar, focalizó la venta de las casas en los más pobres, aumentó el impuesto de las gasolinas, pero por sobre todo implementó al pie de la letra las medidas neoliberales propuestas en el libro El Ladrillo, desarrollados por los denominados Chicago Boys. Yo le doy un gran valor a la influencia que tuvo la denominada Escuela de Chicago. Ellos derivaron, ¿no es cierto?, dieron a conocer posteriormente cuál era una forma de encarar la situación de Chile después del colapso que se produjo durante el gobierno de la Unidad Popular. El hecho de haber preparado ese documento creo que fue algo muy importante. Era un programa que estaba derivado de una finalidad política. La finalidad política de establecer en Chile las condiciones para una sociedad de libertades. Y el haber ganado esa batalla de las ideas con el pensamiento de Milton Friedman, yo creo francamente que fue un gran aporte a lo que se hizo posteriormente en el desempeño de la estrategia de la economía chilena. El estado de la economía chilena en el día de hoy, sin lugar a dudas que el progreso ha sido notable. La preguntarse exitosa para quién. Si Chile está entre los países de peor distribución del ingreso en el mundo, ¿para quién habrá sido exitoso? Para la gran mayoría de los chilenos, para una minoría de los chilenos. Este es un país en el cual los fundamentos están sanos para poder seguir una etapa importante de crecimiento económico. La aspiración a llegar a ser un país
desarrollado en el rango de los 20, 22 mil dólares per cápita, está ahí, depende de nosotros. No sé en qué país vive. No sé en qué país vive. O sea, se podrá plantear que con el nivel de ingreso de los trabajadores chilenos tienen ingresos suficientes para subsistir. Si se ve, por ejemplo, el salario mínimo. El salario mínimo que quedó en 190 y tanto, ¿no es cierto? 193.000. Pero ese es fruto. Después le tienes que descontar 20% para llegar al líquido. Le tienes que descontar como 40.000 pesos. Y después tienes que tomar en cuenta que con eso se consume. Y cuando se consume se paga el 19% en IVA. Entonces esos 190 y tantos se reducen extraordinariamente. Un grupo familiar puede vivir en base a un ingreso de ese tipo. Para el exministro de Hacienda, que también fue del Interior tras la pérdida del plebiscito el año 88, el sistema neoliberal impuesto fue excepcional. Fijar las tasas de interés, la intervención de los bancos en quiebra, la privatización de empresas eléctricas, de acero, comunicaciones, del azúcar, fueron grandes saltos al desarrollo macroeconómico. Pero el mayor de todos, la privatización de la minería. Lo que hizo muy notable el gobierno militar fue abrir las posibilidades para que la inversión privada también llegara a la minería. Quedó en falta el haber privatizado Codelco, pero se abrió la opción a que la nueva minería estuviera también en manos del sector privado y creo que ese ha sido un elemento muy, muy importante para el desarrollo que ha tenido Chile. Son más rentistas que capitalistas. Entonces ellos viven de la renta de los recursos que nos pertenecen a todos, pero los cuales se han apropiado. Y para explotar los cuales no necesitan realmente mucha gente. Por ejemplo, 1/3 de las inversiones en 40 años han ido solo a un sector, que es la minería. Y si usted agrega la energía que produce en buena medida para la minería, llega a más del 50% de las inversiones realizadas. ¿Y sabe usted cuánta gente ocupan la minería y la energía? Menos del 3% de la fuerza de trabajo. Hay un pensamiento marxista que sigue vigente, como lo estuvo en el pasado, y que nunca van a estar de acuerdo con un régimen liberal en la parte económica y tampoco en la parte política. Cuando hay un país que depende de su fuerza de trabajo, la cuida, se preocupa de ella, le da derecho, no la trata tan mal. En cambio aquí, como basta con un 3% para sacar todos los tesoros que les interesan a ellos, porque a eso mandan sus inversiones, el resto importa un bledo. ¿Cuánto importa la educación en un país minero? 0. No es necesario educar a la gente. Es necesario extraer riqueza de la tierra. ¿No es este sistema impuesto al 82 el que llevó a la desigualdad en Chile? En absoluto. Yo creo incluso cuando uno analiza las últimas cifras que hemos analizado hace 15 días atrás, uno entiende que el crecimiento económico que ha experimentado la economía chilena en el curso de los últimos años ha llevado a un grado de distancia menor en lo que se refiere a la brecha de diferencial de ingresos entre los más ricos y los más pobres. La desigualdad, primero que nada, es un término relativo. Desigualdad va a haber siempre. Siempre va a haber gente que va a ganar más que otro. Se hace uno la pregunta, bueno, ¿de dónde ha nacido todo lo que estamos viendo aquí en Chile? ¿Esto cayó del cielo? ¿Fue como el maná, entiende, que cayó del cielo una vez? ¿O esto nace del esfuerzo de los chilenos? Hoy Carlos Cáceres es presidente del Consejo General de la Fundación Libertad y Desarrollo. Tiene convicción que el trabajo realizado fue ideal y que por eso hoy Chile es potencia económica. Sobre las marchas y el fenómeno de los indignados, tiene su propio análisis. Todas aquellas tareas que pueden ser desarrolladas por los individuos, aprovechando su capacidad de hacerse responsable de llevar adelante esa tarea, debería ser realizada por el sector privado. Desde el punto de vista de la educación, uno se pregunta, ¿hay demanda individual por la educación? Y uno se responde, efectivamente, hay demanda individual. Desde ese punto de vista, la educación puede tener un precio. Y en ese sentido, yo hago, ¿no es cierto?, el alcance de que ojalá pudiera generarse un estímulo, una motivación a mayor cantidad de universidades privadas en que el beneficio sea una dimensión que está detrás de un beneficio de una buena calidad educacional. Uno reconoce que hubo manifestaciones y manifestaciones serias el año recién pasado y creo que fueron situaciones bastante puntuales. Yo derivar de ese tipo de manifestaciones, el alcance entiende que prácticamente el modelo chileno colapsó,
honestamente creo que no hay proporción. Yo creo, ¿entiendes?, que hay una injerencia de la izquierda, pero definitivo. El Partido Comunista es un partido, ¿entiendes?, que no ha descansado. Primera vez en la historia que al mismo tiempo que hay una crisis política, está en crisis la iglesia y están en crisis los militares. Felizmente, digamos. Entonces no hay a quién llamar. La desigualdad social o la mala distribución de la riqueza son argumentos recurrentes a la hora de explicar el descontento de la ciudadanía. Pero veremos que no bastan como respuesta. La realidad es mucho más compleja y no solo está determinada por los aspectos materiales. Las esperanzas, los sueños de la gente también cuentan a la hora de buscar las causas. El 24 de febrero del 2012 quedará marcado a fuego a los habitantes de Puerto Aysén. Ese día 3.000 sureños retiraron a puntas de piedras, palos y planchas de zinc a las fuerzas especiales de carabineros de la ciudad. La batalla épica, como fue nombrada, duró 11 horas, con victoria para los humildes pobladores. Los equipos policiales debieron retirarse del estratégico Puente Ibáñez, punto de acceso a la ciudad, replegándose a un cuartel. Puerto Aysén, ubicado a 1.640 kilómetros al sur de Santiago, estuvo literalmente paralizado por cerca de 2 meses tras años de demanda social. La principal, lo caro que significa vivir lejos de la capital. El metro de leña no vale 22, vale 25, hasta 28.000 pesos el metro de leña y no te alcanza a durar un mes. ¿Cómo la gente que no tiene, los abuelitos que viven con pensión de 70, 80.000 pesos, aquí hay mucha gente que vive con eso? Yo ya tengo 54 años y no voy a vivir 60 años con 80.000 pesos. Insólitamente, las cifras macro muestran que la región es una de las mayores en crecimiento sostenido del 2011. El gran problema es que, de acuerdo a la propia encuesta CACEN, los sueldos son 23% más bajos que el promedio país. Y todo es caro por la lejanía con la capital. Si en Santiago un simple Super 8 cuesta 150 pesos, en Puerto Aysén sale 400. El costo sube si hablamos de las islas aledañas, donde todos los productos deben pagar un flete de traslado. Le cobran el flete, un adicional, me parece que como de 70 pesos por kilo por cada cosa. Entonces ese costo lo pagan ellos, pero también lo pagamos nosotros. Los números muestran además que la desigualdad en Puerto Aysén subió un 106% los últimos 20 años y 1 de cada 5 ayserinos gana el sueldo mínimo. Y solo pensar que el litro de benzina cuesta más de 1.100 pesos, 300 más que en Santiago. Es triste porque hay a veces que no alcanza ni para pagar la sal, la gente queda debiendo. ¿Y con qué cara la gente va a volver a pedir? Pero a pesar de los constantes reclamos de la señora Rosalba, doña Francisca y toda la comunidad, durante años la realidad ha sido igual. Por ello, en febrero estalló el conflicto. La ciudadanía completa salió a la calle, se pararon los camiones y se cortaron los caminos. Llegó Carabineros y comenzaron los enfrentamientos. Apareció la prensa y como nunca Aysén salió en las noticias. En un principio solo mostró lo evidente, lo más visible, la violencia desatada en las calles. Y que los turistas no podían salir de la zona, de lo caro de la vida o la difícil realidad de la pesca, principal fuente laboral en la región, pocos hablaban. La autoridad vio esto en los medios y mandó más carabineros, miles y miles de pesos gastados en viajes, hospedaje, viáticos y horas extras. Los pobladores, criminalizados desde el centralismo capitalino, vieron la llegada de más carabineros y se pusieron feroces. No era la respuesta que esperaban. El conflicto escaló y todo quedó más polarizado. Varios carabineros resultaron heridos, al igual que muchos ciudadanos. Algunos de ellos fueron acusados de terroristas. Se aplicó la ley de seguridad del Estado contra dirigentes sociales y simples dueñas de casa. Yo trabajo en los PMU del gobierno, gano 180 lucas y con esas 180 lucas yo le tengo que ayudar a él. El país me dio un título de terrorista. No quiero que mis hijos sean como yo.
Y no solo a mí me lo dio, se lo dio a su padre también. Nosotros estamos luchando por algo digno, no estamos haciendo ni un desmán aquí en Chacabuco. La mesa de trabajo se rompió, el conflicto se agudizó y más carabineros llegaron. ¿Quién tenía la culpa? Nadie. Y el ministro en terreno renunció por la falta de apoyo de su propio gobierno. Y siguieron los viajes para allá y viajes para acá, más dinero utilizado. Y al final, tras 2 meses, se logró acuerdo, conversando, buscando soluciones. Y los mismos que eran supuestos terroristas salieron a la calle a limpiar y ordenar todo. Tal vez todo este conflicto se hubiera evitado si el diálogo hubiese sido política pública previa al conflicto. Pero como no se hizo, el conflicto social creció y nadie quiso escucharse. Y se gastaron millones de pesos que podrían haber sido parte de la solución. Este gobierno va y a los estudiantes, a los de Magallanes le dice que son intransigentes, a los estudiantes le dice que son intransigentes, a los de Aysén le dice que son intransigentes. Entonces tú dices, a ver, si hay alguien que dice que todos vienen contra el tránsito, el que viene contra el tránsito es él. Pero lo ocurrido en Puerto Aysén no fue un capricho de pocos. Y quizás ahí está lo más importante del conflicto. Fue una mesa ciudadana que dictaba los pasos a seguir. Estamos presenciando, y esto hay que leerlo con criterio histórico teórico, la existencia de una asamblea regional ciudadana que no está en la Constitución. Tenemos la Asamblea Ciudadana de Aysén, que está activísima. Tenemos la de Calama, está la de Arica. Tenemos asambleas comunales. En esas asambleas ciudadanas se votaba y se dirigía el movimiento social en completa unidad. Y así lo agradecieron sus dirigentes al final del conflicto. Cuando estuvimos dispuestos a dar, tenemos lo que tenemos hoy, la fuerza de la unidad, como dijimos al inicio, desde el campo hasta el mar, esa fuerza de la unidad que supo Chile entero de nosotros, de Aysén, y hoy día Latinoamérica y el mundo sabe que existe la Patagonia, y si ayer dejaron de venir 500 turistas, pasado mañana van a venir 5.000. Cuando se trata de los recursos de Chile, es Chile entero, cuando se trata de los recursos naturales, la destrucción del recurso, el calentamiento global, no es problema del ecologista, es problema de la humanidad. Entonces nosotros quedamos callados. Le dieron distintos nombres a este movimiento. Y aquí hay gente de todos los colores políticos, hay gente de todas las clases sociales, los que tienen lucas, los que no tienen lucas, los que no tienen nada, estamos juntos y somos un corazón y somos una Patagonia unida. Nos venden eso y no alcanzamos a verlo porque la televisión tiene el reality, tiene la mocha chica que dijo este, que dijo el otro, que la actriz tanto, la modelo tanto, con el futbolista tanto, y nos va metiendo una cosa consumista en la cual, y después la teleserie, y después el partido del Messi, y después esto, entonces, y lo realmente consistente, no alcanzamos a agarrarlo, no alcanzamos a agarrarlo. Y cuando no alcanzamos a agarrarlo somos una sociedad adormecida. Que a lo largo de Chile saben de nuestro nombre. Un abrazo de amistad a todos ustedes. Que Dios bendiga a su familia, que Dios bendiga a sus hijos y que Dios les dé oportunidades a todos de aquí adelante. Este capitalista inconsciente que antes fue un manso de cerro y después que va teniendo plata se transforma en un felino feroz, no es culpa de él. Él va haciendo lo que le conviene hacer. Es culpa de nosotros que nos adormecemos. El mensaje está instalado. Y hoy día yo no soy político, pero hay políticos que pueden tomar el mensaje y decir, oye, vamos a dar mejores pasos, lo vamos a hacer un poco mejor. Estos procesos no se detienen en un pequeño traspié, ¿no? Que puede ser una masacre por aquí, una negativa por allá, el fracaso de una mesa de diálogo, como le pasó al estudiante el año pasado. No, porque son procesos profundos que avanzan y avanzan, y si no encuentran una respuesta adecuada de parte de las clases políticas, entonces continúan imparables. Esta es la rutina que cada lunes y viernes debe hacer Jorge: tomar un bus desde su casa en Loncura y viajar a Santiago para poder estudiar. Todos los fines de semana o los lunes me pego un pique de 2 horas y media, 3 horas, desde allá de Loncura acá. Igual ha sido difícil y duro, pero yo creo que ya está mereciendo la pena. Claro, porque Jorge es un genio. Es seleccionado nacional en informática y robótica.
Usted se preguntará por qué tanto esfuerzo. Por dos razones. El centralismo de Chile, los mejores colegios están en Santiago y su familia es de escasísimos recursos. Imposible pagar la educación privada más cerca de su casa. Es tan dura su realidad que cada fin de semana vuelve donde su mamá para ayudarla a vender ropa en la feria y así tener algo para comer. Es de hombre. Igual es duro tener que viajar los lunes a Santiago, levantarme a 4:30, 5. Cuando uno muestra el currículum y diga estudié en el Colegio Santa Filomena, no hace lo mismo que estudié en el Instituto Nacional. Fue una cosa de que, bueno, la educación en el país no está tan igualitaria en todas partes. Este Chile que crece al 6,2%, que tiene niveles de países desarrollados, también tiene casos como el de Jorge, verdaderos genios que se pierden por la desigualdad y falta de oportunidades. Yo conozco muchos muchachos que tienen que estar vendiendo acá en la feria y que tuvieron que dejar su educación, algunos tienen que dejar el octavo básico para venir a vender. Yo cocino a la antigua todavía, la cazuela, los porotos, y cuando me estoy comiendo un plato de comida, yo estoy pensando si mi hijo está comiendo bien. Luz es la madre de Jorge, vende ropa en la feria los domingos. Sufrió daño cerebral por una isquemia, lo que le impide trabajar en su profesión de prevencionista en riesgo. Hoy recibe una pensión de invalidez que apenas supera los 70.000 pesos. Con eso debe mantener a Jorge y a su hermano menor que estudia en Viña. A veces 1.000 pesos a mí me faltan para el pan, porque con la pensión de alimentos no me alcanza. Y usted sabe que yo no tengo alcantarillado ni agua potable. Usted sabe lo que es eso. Cuando el Jorge llega al diente, no se puede bañar, porque el agua hay que tirarla para afuera, porque ya no hay donde tirar el agua. Y eso no me duele solamente como madre, me duele como chilena, me duele como mujer, me duele como jefa de hogar. Que en mi país, en un país tan industrializado y que casi somos los Pumas, los Mega de todo, un niño preparándose para puntaje nacional no tenga ni siquiera un baño decente donde hacer sus necesidades. Ya yo encuentro que eso ya es polvo. Luz Ponce llora de impotencia. Jorge es seleccionado nacional en informática y robótica y debe ir a representar a Chile a Italia. Pero la venta de ropa apenas le alcanza para comer. Del pasaje, ni hablar, y de apoyo tampoco. ¿Sabe con qué le compré el pasaporte a Jorge? Con el bono de alimentos, porque la pensión de alimentos no me dio para eso. Y cuando veo que hay gente que va a un restaurante y come en una noche, en un rato, se comen 100, 150.000 pesos, que uno lo escucha todo. ¿Sabe lo que siento? Podría decirle que me defraudo tanto a esta edad y me da asco vivir en un lugar así, donde unos tienen tanto y otros no tenemos nada. Mandé a GNL, a Codelco de acá Ventana, que es una de nuestras empresas vecinas, a Copec. ¿Quién le respondió? Nada, absolutamente nada. ¿Cuántos casos como el de este genio se repiten en el país? Hablar de cientos es poco, pero Luz y Jorge siguen adelante. Las puertas abiertas en el Instituto Nacional las agradecen y han decidido que sin apoyo, sin Estado, sin privados, seguirán con la frente en alto. ¿Sabéis lo que va a hacer mi hijo? Va a ser ministro mi hijo, porque yo me lo propuse. Lo que tiene acá el instituto es que uno no hace distinción de si tiene plata o no, solo son amigos, estudiantes y todos vemos cómo seguir adelante. Los chicos que han demostrado ya interés por el estudio, no importa la situación económica, son los que están ingresando al Instituto Nacional. De hecho, el 25% de nuestros alumnos son vulnerables. Lo más importante que hiciera, así como, aunque suene de niño chico, sería comprarle una buena casa a mi mamá. Y bueno, poder ayudar a mi hermano chico. No se va a solucionar el problema de la educación, ir de a poco armando varios institutos nacionales, sino que aquí hay que tomar las medidas que en algún caso están tomando de hacer cambios radicales para que se termine con este tipo de diferencias
que le hace muy mal al país por lo demás. Una tras otra las manifestaciones han terminado igual. Violencia desmedida, la última hace una semana, con gravísimos incidentes. Y las relaciones nuevamente en un punto absolutamente muerto. Aquí lo que hemos vivido durante la mañana dice relación con la democracia. Nadie está sobre la ley. ¿Qué entiende ya por democracia? Se utilizan las leyes de la dictadura. No representan a sus familias, no representan lo que el país quiere para la educación. Señor ministro, no vamos a bajar los brazos, no nos vamos a ir para la casa. Siempre falta manejo político en estos conflictos. El conflicto pasa a ser la violencia, ¿no? Y no la demanda. El gobierno lo ha hecho, a ver, la palabra pésimo es sumamente débil. ¿Cómo lo puedes hacer tú de mal que hoy, hay un técnico de fútbol en el planeta que si gana 1-0, le quita puntos al gobierno? Uno sale a protestar por aquello que le interesa, pero al del lado le puede interesar otra cosa. La política tiene que tener esa función, ¿no?, de visibilización, esa función de mirar el todo. Y esa es una función que ha perdido en muchos sentidos. La clase política en Chile hoy día no existe. No existe. O sea, es vacía. La respuesta a los estudiantes del año 2011. ¿Para qué están marchando? ¿Para qué están generando problemas de orden público? La respuesta a los aiceninos en febrero. Acá no podemos transformar esta demanda social en un tema de conflicto de orden público. El presidente en el programa Tolerancia Cero el 11 de marzo. Que hay sectores que están interesados en provocar el mayor daño posible. Incluso están dispuestos a incendiar todo Chile con tal de que este gobierno no le vaya bien. Esas personas están profundamente equivocadas y les causan un daño grande al país. Y son muchos sectores y los tenemos perfectamente identificados. Eso tuvo como un pequeño, perdón que lo diga, pero tuvo como un pequeño olorcillo pinochetista. Uno no se acuerda de haber escuchado en el 90 un presidente que hablara en esos términos. Se supone que es una temática que con la democracia tendríamos que haber dejado atrás. Me resultó, voy a usar exprofeso la palabra doloroso. Me pareció un retroceso, pero muy grande. La multiplicidad de demandas, la complejidad de las demandas hace muy difícil que ellas se logren absorber en el periodo de un gobierno, ¿no?, en el periodo de 4 años, de 6 años o de lo que sea que dure un determinado gobierno. Pero en algún momento hay que tomar medidas para eso, en el fondo. O sea, quiero decir, en algún momento hay que empezar a solucionarla. Hoy día yo creo que hay como un gran consenso nacional, como no existía antes de este gobierno, de que esto no se va a corregir en forma natural, esto requiere de una intervención política, que se puede llamar reforma tributaria, que se puede llamar además reforma del sistema electoral. Pongámosle el nombre que quieran, pero aquí va a requerirse entrar a hacer cirugía mayor. El análisis de expertos y actores sociales apuntan al sistema social de mercado impuesto tras la crisis del 82. A eso se suma la crisis de representación, terminando por sepultar a los políticos al lugar más bajo de confianza. Tenemos un modelo perfecto que nadie en su vida se atrevería a aplicar. Si esto es demencial. Aquí se le quitó el 7% a los jubilados. O sea, se puede llegar a ser más malo, digamos. O sea, claro, el análisis de los jubilados no hacen protesta, bueno, hagámoslo ahí, digamos. Este es un país sin industria. La poca que había, la barrieron. Nuestro mercado está compuesto, digamos, está liderado por el consumo,
no por la producción. Aquí tenemos un problema que los dos grandes baluartes de una sociedad, que son cómo se distribuyen sus recursos y dos, cómo se distribuye el poder político, están bajo cuestión. Hay una forma de hacer política que se viene arrastrando desde la década del 80 en adelante, de esto de la democracia protegida, de la política de los consensos entre cuatro paredes, de generar una gobernabilidad y de protección a un modelo económico impuesto. Hoy ya tenemos un plan auge, no existía, tenemos una reforma de pensiones, no existía, tenemos un sistema de transporte público con todos sus problemas, no existía, tenemos un seguro de cesantía que tampoco existía. Chile debía tener una política social mucho más fuerte, terminar con la desigualdad y por eso planteamos una tributaria de verdad que recaude 4 o 5 mil millones de dólares, porque esos son los niveles de evasión que hay hoy día en Chile. ¿Por qué no se hicieron antes? Porque hicimos reformas tributarias. En nuestro gobierno hicimos varias reformas tributarias, no hicimos más porque no teníamos los votos. Acuérdese usted que estaban los senadores designados hasta el año casi 2002. Uno puede mirar entiendes con un legítimo orgullo que las cosas que se hicieron en ese instante, no solamente el caso mío como ministro de Hacienda, sino los que vinieron a continuación, el caso de Hernán Vigi, que abrió nuevas perspectivas para la economía nacional, uno se siente que en el día de hoy, y luego los gobiernos de la concertación, que los ministros de Hacienda, un Alejandro Foxley, un Nicolás Izaguirre, y el ministro, ¿cómo se llama?, Andrés Velasco, entiende que todos ellos han hecho un trabajo de mantener esta fortaleza de la economía chilena en lo que se refiere a los equilibrios macroeconómicos. Es decir, este supuesto sistema perfecto pasó de mano en mano sin mayores cambios y las riquezas para algunos se expandieron explosivamente y la pobreza de otros se acrecentó. En el ranking mundial de Forbes existen 5 exponentes nacionales entre los multimillonarios más poderosos del mundo. El grupo Luxich, dueño de importantes mineras, industria, negocios financieros, telecomunicaciones y un canal de televisión con un patrimonio de más de 17 mil millones de dólares. El grupo Mate, dueño de Colbún, forestales y accionista del proyecto Hidroaicén, con 10.200 millones de la divisa norteamericana. Lo sigue Horst Pohlmann y su imponente torre costanera Cente, resultado de años liderando el negocio del retail latinoamericano con 9.300 millones verdes. En cuarto lugar, el presidente Sebastián Piñera y su fideicomiso ciego con 2.400 millones de dólares. Y para rematar el ranking, Roberto Angelini con solo 1.200. Los sueldos promedios de esas 5 familias representan lo que ganan 1 millón de chilenos, pero lo interesante es ver cómo han aumentado las fortunas. El siguiente recuadro muestra la diferencia entre el año 2002 y hoy. El grupo Luxich tenía 1.400 millones de dólares, hoy son 17.800. El grupo Mate saltó de 1.500 a 10.200. Pohlmann de solo 1.000 millones a 9.300. Sebastián Piñera también de 1.000 a 2.400 millones. Y de Roberto Angelini no hay registro, pues en esa fecha formaba parte de otro grupo. El sueldo mínimo del año 2002 bordeaba los 120.000 pesos. Este año la cifra cerró en 193.000. Por eso son dueños de Chile. No es el solo hecho de que una persona sea los más ricos, no, es que está influyendo en tu vida al final de cuentas. Y por otro lado, ellos están influyendo para que no se cambien las leyes. Este modelo que dejó diseñado Pinochet con su gente, deja un sistema político, deja un sistema binominal, deja quórum alto para la posibilidad de cambiar leyes constitucionales. En efecto, hoy por hoy existen grupos económicos en el país que concentran un alto porcentaje del PIB en las áreas más diversas, pero siempre repetidas. AFP, ISAPRES, universidades, clínicas, bancos, medios de comunicación, retail, inmobiliarias, mineras, combustibles, energía, madereras y navieras, entre otras, haciendo circular el dinero en sus propios bolsillos. Por ejemplo, el grupo Penta, un trabajador de su inmobiliaria, si su sueldo ganado a fin de mes cotizara en la AFP Cuprum, fuera afiliado en la ISAPRE Vida 3, tuviera que pagar el arancel de su hijo en la Universidad del Desarrollo, se realizara unos exámenes en la Clínica Las Condes o tuviera que llamar a Help por un accidente, estaría entregando su sueldo a la misma persona que le pagó a fin de mes, Carlos Alberto Delano y Carlos Eugenio Lavín, sus principales dueños. Esto sin contar la infinidad de empresas que suman: Penta, Corp Group, Selfin Capital, Larraín Vial, Luxich, Grupo CB, los principales holding financieros que podrían repetir la misma historia con sus trabajadores.
La concentración de la riqueza es un problema social y es un problema para la democracia y es un problema para la justicia de una sociedad, pero también para la estabilidad de la democracia. ¿Sabes? Un país no se puede desarrollar con esta concentración y con la desigualdad que existe. No, es un sistema perfecto, pero lo produce mercados, no sociedades. Es completamente perfecto. Lo que pasa es que no tiene nada de social. Por favor, el año pasado se compraron 325.000 automóviles aquí en Chile. ¿Compra un automóvil una gente que se califica de pobre? ¿Cuánta gente ha tenido acceso a nuevas viviendas pagando 500 UF, 1000 UF, 1200 UF? Yo considero realmente una mirada extremadamente estrecha. La estadística es la ciencia que demuestra cómo si tú te comes 2 panes y yo no me como ninguno, los 2 comemos uno, digamos. Una de las motivaciones por las cuales se mueve el individuo es evidentemente el sentido del lucro. Esta palabra que hoy día parece como una connotación valorativa, tan negativa, es lo que requiere la sociedad para progresar. 6 de la mañana. Se supone que ya estamos listos para ir a repartir los colegios, tenemos la carga lista. Así comienza el día aquí. Haya frío, lluvia, da lo mismo, tenemos que seguir nosotros adelante igual. Roberto trabaja repartiendo pan, no cualquiera. Esa marraqueta rica y crujiente de panadería antigua, de barrio. Llevamos la colación de los niños, el desayuno. Otros que me de allá partieron una renca y otros andan por allá por el castillo, la Pintana. A lo mejor la vida es injusta, pero yo soy de la convicción de que siempre podemos hacer algo. De mí depende qué tan injusta sea. Roberto es uno de los 900.000 chilenos que gana el sueldo mínimo. Tengo 2 opciones. Me pongo a llorar o me esfuerzo por salir adelante. Y yo prefiero la del esfuerzo. A lo mejor el sueldo mínimo lo pueden considerar como bastante poco. Y realmente es poco. Pero siempre hay algo que hacer. Por ejemplo, hay trabajitos extra. A veces tenemos que invertir más tiempo, quedan unas horitas extra, invertir el día libre muchas veces, y casi siempre invertir el día libre. Pero sí hay formas de salir adelante. Que a fin de mes, pucha, llegaran 20 lucas más, sería hasta la mayor tranquilidad. Entonces, pero esas son cosas que la gente común como yo no tenemos tiempo de ponernos a discutir o a pensar, porque si me detengo en eso, es un día de trabajo que pierdo. A pesar de ganar el mínimo, trabajar de lunes a lunes y desde las 5:30 de la mañana, se ve feliz, atípico por decirlo menos. Y no solo eso, sus 13 compañeros miran con la misma sonrisa. Y si bien somos trabajadores atípicos, esta también es una empresa típica, donde el jefe es muy cercano a nosotros, anda junto con nosotros, a veces tan o más sucio que nosotros, porque así lo requiere el trabajo. A lo mejor no hay solvencia como para pagar los sueldos que mereceríamos ganar, pero tampoco tenemos el trato que se le da en otras empresas a los trabajadores, donde uno solo es un número y ni siquiera saben quién soy. Tengo un nombre y un apellido y un número, una liquidación que llenar. Él es Rodrigo, el jefe atípico. Comprendemos lo que ellos sienten, comprendemos lo que ellos tienen como necesidades. Tienen una fe en esta empresa que va a subir, va a crecer, y cuando esto crezca, ellos tienen la certeza de que ellos van a estar mejores. Desde mi punto de vista yo lo veo como un vaso de agua. O sea, si yo ayudo a que el vaso se vaya llenando cada vez más, voy agregando agua, por muy poquita que sea, va a llegar un momento en que el vaso tiene que rebalsar y por ende voy a poder tomar de lo que caiga, tal vez. Son una pyme, con suerte y dinero para pagar los sueldos. Aún así, han buscado garantías a sus trabajadores para que a pesar del mínimo puedan sobrevivir. Cada uno tiene sus propias garantías extras, que son dadas en la medida que las fuerzas nos van permitiendo. Pero siempre les damos algo más, siempre apoyamos en algo más. Hay una voluntad humana, hay una voluntad de amistad, de cariño, si se quiere, para poder apoyarlo. ¿No? Aquí nadie queda, si te gusta el sueldo, si no te vas, no. O sea, vamos dando un apoyo, vamos dando alguna garantía que sea mejor. Ninguno de mis trabajadores compra pan, todos tienen el pan asegurado en sus mesas. Ese es uno de los grandes beneficios que me da la empresa para la cual trabajo. Es vivir aquí cerca, en una buena villa. Para cualquier familia normal quisiera tener estos beneficios. Pancito diario son bastantes lucas al mes. La micro son bastantes lucas que se dan. Entonces por eso hay mucha gente que a lo mejor evade los pasajes y todo. Y a lo mejor es dentro de lo ilegal. Pero la necesidad a veces lo hace arriesgarse. Y no es menor. Los arriendos de cualquier pieza en Santiago están a 40.000 pesos. El pan, 1.000 el kilo. Y el Transantiago al menos 27.000 al mes.
En total, Roberto se ahorra cerca de 100.000 pesos gracias a los beneficios de su empleador. Que los empresarios grandes vieran a través de los ojos de las personas que trabajamos, yo creo que verían la vida desde otro punto. A muchos también empezaron de abajo tal vez, pero en el camino se olvidaron para atrás. Entonces, como les decía, tú solo cumples un turno y trata de cumplirlo bien, porque hay 10 personas que quieren ese mismo turno. Entonces uno está en la constante competencia de que ahora me echan aquí. La panadería Los Aromos es de las pocas que ha logrado sobrevivir en el sistema imperante, porque el sistema es desigual no solo para las personas. Por ejemplo, el Jumbo de Peñalolén paga al año 679 pesos de patente. Sí, una empresa con más de $1.000 millones en ventas paga de patente lo que vale un helado paleta. El del Costanera Center paga solo 4.000 pesos, o cualquiera de las farmacias en los malls capitalinos, solo 19.000 pesos. Pero la panadería de Ricardo y Roberto, casi 200.000 pesos semestrales. Es una actividad predatoria, o sea, consumen todo, están arrasando con todo. No bastó con tener un tremendo supermercado. Ahora queremos supermercados más pequeños en la población, donde yo, comerciante común y corriente, y no solamente yo como pyme, ese negocio que yo le entrego pan, también se está viendo afectado, porque si le ponen un supermercado a una cuadra, y ya sus 20, 30 kilos que vendía se transformaron en 3 kilos, 4 kilos. Entonces, ese negocio también se va disminuyendo. El kilo de azúcar, el arroz, ya no se consume en el negocio común y corriente. Vendemos nosotros, los comerciantes más pequeños, vendemos lo que se puede, no lo que queremos. Si hubiese un apoyo a la pyme, donde no fuese tan caro endeudarse, donde no costara tanto poder crecer y crear empleo, te lo doy seguro, podríamos ofrecer bastante mejores sueldos a nuestra gente. A lo mejor siempre va a existir desigualdad, pero lo que sí como Estado hay que tratar de resguardar es que exista siempre lo que podríamos llamar igualdad de oportunidades. O sea que todos partan de la misma línea, Si todos partimos de la misma línea, bueno, a lo mejor algunos van a llegar hasta acá y otros van a llegar hasta aquí. Pero lo que es inaceptable es que hoy día Chile sea una sociedad en que no todos partan en la misma línea. Las desigualdades se van corrigiendo, pero si uno quiere corregirlas más a fondo, tiene que ir ahí, tiene que ir a la educación, ahí tiene que ir partir desde niños chicos. El último año el lucro en la educación ha sido una batalla de demanda social. Andrea es una de esas indignadas. Estudió interpretación en canto en la Universidad de las Américas. La carrera costaba poco más de 9 millones los 5 años. Ya ha pagado 7 millones y debe el doble. En la parte académica no hubieron problemas en realidad, como que en cuanto a los profesores y a todo lo que fue enseñanza no tengo nada que decir, eso fue muy bueno, pero en el tema económico y en los pagos y en todo lo que tiene que ver con pago de arancel, precios de la carrera y todo, ahí no estoy muy conforme, la verdad. Andrea firmó pagarés donde la tasa de la deuda subió por año más de 18%. Dice haber ido una decena de veces a la institución para buscar alternativas y explicaciones, pero nada. A pesar de nuestros requerimientos, la Universidad de las Américas no quiso referirse al caso de Andrea en cámara. Por teléfono aseguraron que los pagarés están en lo correcto y que a su exalumna se le han dado todas las posibilidades de pago. Y en una declaración pública explicaron que aquel tipo de crédito dejó de entregarse el año 2008 y... Hemos visto que Chile enfrenta un gran desafío determinado por las expectativas de la gente que quiere ser un aporte real en la construcción de un nuevo futuro. Un futuro con mayor justicia social y con igualdad para todos. La tarea ahora es aprovechar la fuerza y la creatividad de los movimientos sociales que puedan expresarse a través de los canales democráticos y representen así los intereses de la ciudadanía. Con este reportaje estamos terminando este ciclo de En la Mira. Queremos agradecer su sintonía y desde ya dejarlos invitados para nuestra próxima temporada. Que tengan muy buenas noches.